¿Qué es lo que habría ocurrido? ¿Qué es lo que pasaría por la mente de este joven? Pues para eso nos enlazamos en este momento con nuestra compañera Pamela Verástegui, y ella se encuentra con la psicóloga Melissa Kulki. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Giovanna? Armando, sí, efectivamente me encuentro con la psicóloga Melissa Kulki Mas. Ella precisamente es magíster en ciencias criminales especializadas en violencia familiar, y vamos a conversar un poquito qué hay detrás de este escenario de violencia que estamos viendo con este caso mediático en Huaura, ¿no? Doctora, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida a Justicia TV. Y a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Se puede matar al papá, a la mamá en nuestro racional? Cualquier persona diría no, obviamente, pero son hechos que pasan en la vida, que pasan, y nos preguntamos cuál sería más o menos el perfil psicológico o el escenario psicológico detrás de este horrendo crimen como es el parricidio. Claro, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Efectivamente, a simple vista, a simple análisis, es un hecho de que nos causa mucho asombro, pero si se analiza un poco el perfil psicológico, es justamente revisar qué tipo de antecedentes, ¿no? Por ahí hablamos del tema del consumo, el consumo de las drogas, que también funcionan como un detonante para esto, ¿no? Son momentos que pues esta persona tuvo que hacer toda una planeación, ¿no? Todavía el caso está en investigación, pero analizando un poco la mente y llamando mucho a la criminología, que es justamente el análisis de la conducta, en este caso del criminal o la persona que comete el delito, es revisar psicológicamente qué es lo que pasa y qué tipo de antecedentes pueda tener. ¿Qué escenarios hay detrás, doctora? Hablábamos del consumo de drogas en este caso, pero ¿qué otras detonantes podrían originar? Y quizá dependiendo también de la edad, porque no es lo mismo que un adolescente mate a su padre o madre que una persona adulta, ¿no? Quizá los detonantes son distintos. ¿Cuál sería el escenario que es común o recurrente que usted ha podido pues analizar en los casos de violencia familiar que llegan a los móviles? Claro, efectivamente el tema ahí de repente tendríamos que tocar y abarcar un poco los estilos de crianza, cómo se cría este menor, el tipo de entorno que va a haber, ¿no? En el cual se involucra, si hay una figura presente tanto como de papá como de mamá, o figuras que hacen la representación de esto, las enseñanzas, las limitaciones, ¿no? El poder tener una crianza, digamos, a manera preventiva, afectiva, responsablemente para nuestros menores, para nuestros hijos, y obviamente pues alejarlos de la violencia familiar, ¿no? De todo el núcleo familiar en este caso, para que no observen, no miren estas conductas y no sientan que son conductas normales, que puedan llegar, porque también a veces revisamos casos que los niños han visto violencia toda su etapa de infantil, adolescencia, y ya de adultos obviamente tienen conductas, digamos, como que para ellos son normales. Lo asumen como en su entorno personal, en su desarrollo de la personalidad como normal la violencia, ¿no? Doctora, ¿qué signos de alerta podemos identificar para no llegar a estos casos, ¿no? Si vemos, por ejemplo, algunas características en nuestros niños, en nuestros adolescentes, que a tiempo podamos prevenir y sobre todo reconciliar, porque es evidente que hay un quiebre ahí entre la relación entre padre, madre e hijo. El tema de poder revisar y ver depende mucho de la edad, En este caso, a los más pequeños, a los niños, si vamos a empezar ahí por etapas, de repente a estar muy atentos a las señales, a estos mensajes que podamos ver, de repente el cambio de conducta en nuestros menores, ¿no? En el hogar, en los niños, cambios de conducta, de repente esos niños que son muy impulsivos o son muy agresivos, o de repente no miden el peligro. Hay que estar muy atentos en este caso a observar a nuestros niños, que no haya situaciones que me digan algo está pasando, ¿no? Y acompañar mucho el tema del cuidado de la salud mental, que en estos momentos y con el detonante que hemos tenido de la pandemia, pues nos está trayendo muchas evidencias. Armando, Giovanna, quizá tienen alguna pregunta para la doctora Melissa desde estudio. Sí, buenas tardes, Pamela, nuevamente. Estamos frente a un caso tan lamentable como aberrante.
al parecer, porque hemos escuchado pues todos los detalles que se han narrado en la audiencia. Digamos, la doctora, le hemos escuchado, se trabaja desde la niñez, sin embargo, ya cuando tenemos el peligro frente nuestro, la señora, según lo que se ha manifestado, dormía con un cuchillo, ¿no? Esto va a dar cuenta de lo aterrorizada que estaba ante situaciones de violencia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ha tenido que hacer para que este desenlace no sea tal? En el caso claro, de que sea el culpable, como todo apuntaría, ¿no? Como todo apuntaría. Sí, justamente está en materia de investigación, pero ahí también hay que ver estas señales, ¿no?, que se ha tenido, en este caso la persona, la agraviada, y bueno, ya Oxisa, el día de hoy, pues las denuncias, y más que las denuncias también la red de apoyo, que es muy importante, ¿no? En el tema preventivo se trabaja mucho los contactos, la red de apoyo, a quién puede acudir esta persona, tejer un panorama de si ya tengo antecedentes de agresividad, pues con qué persona voy a contar en el caso de una llamada telefónica, un mensaje, ¿no?, una señal de alerta que nos pueda tener. Eso hay que tenerlo bastante en cuenta, ¿no? Doctora, ¿alguna otra pregunta, Giovanna? Sí. Armando, la doctora los está escuchando. Perfecto. A mí me llamó mucho la atención, doctora, esa violencia extrema de prácticamente arrancar el rostro de su propia madre, si es que así se comprueba que ha sido él, ¿no? Esto recarga mucho resentimiento, mucho odio, pero también podría haber sido efecto de las drogas, ¿no? Exacto. En el tema de las drogas, cuando ya se mezcla, digámoslo así, agresión y drogas, justamente esto funciona como un ente detonador, ¿no? El tema de las drogas y el alcohol en general, pues hace un efecto inhibidor que bloquea a nivel neuropsicológico, a nivel de nuestras neuronas propiamente, pues hace que tengamos comportamientos que después, pasados los efectos, como que pretendemos negar o decimos que no ha sido una parte consciente. Ahí justamente vemos el nivel de agresividad, ¿no? El arrancar la piel en términos para poder entender y que nuestra opinión pública también lo entienda, es justamente una señal de agresión. Esta persona ya ha tenido una ira contenida, ¿no? Si es que nos adelantamos un poco a conocer, ha habido un tema de ira, de repente de una situación de agresividad tal hacia la madre a llegar a este aspecto, ¿no? Entonces, eso no es de ahora, eso ya se ha venido teniendo ahí, seguramente ya ha sido mostrándose, y justamente el tema de la prevención, ¿no? Hay que considerar mucho, y nuestras diversas instituciones que nos ayudan a Ahora, doctora, esto también podría ser parte de la estrategia, porque si bien es cierto, él puede señalar, aludir, o su defensa puede decir que estaba en un tema, en un cuadro post-consumo de sustancias tóxicas, no es cierto, pero eso lo aleja a tal forma de la realidad, porque podría buscar pues un atenuante en este caso. Exacto. Sí, obviamente, y para eso estamos nosotros, profesionales, ¿no? En este caso, mi profesión soy psicóloga criminalística, y así como yo, en las distintas instituciones por la cual esta persona va a pasar pericias, justamente nos forman para poder tener el diagnóstico, para poder ver si es que esa persona pues no tenga argumentos para poder decir, esto fue a consecuencia de tal, ¿no? Entonces ahí está ya la pericia de nuestros, justamente, peritos, psicólogos, los médicos también, psiquiatras también, pues que van a determinar el nivel del perfil criminológico de esta persona, ¿no? Para que no tengamos una situación de impunidad, por decirlo así, si es que quisiese alegar a eso. Doctora, una consulta. ¿Y alguna consulta adicional? Sí, en estos casos, según las estadísticas, la mayoría de los casos de parricidio son hombres y jóvenes, como coincide con en el caso, pero sobre todo también en muchos de esos casos cuentan con cómplices. Llama la atención que pueda haber llevado un cuerpo a tan sitios tan lejos. Entonces, ¿cómo sería el perfil, entre comillas, o poder determinar quién es el cómplice? Que suele ser a veces las parejas o personas ligadas a ellos, ¿no?
Claro, muchas veces va a ser una persona un poco de un vínculo bastante cercano, pero si analizamos un poco el aspecto, también hay que ver si esta persona está en un mundo de drogas, en un mundo que es justamente el tema de poder tener un poco de dinero para poder conseguir. Entonces ya como que tejemos un poco la información y esto de repente pues pueda llevar a que por consumir o por conseguir más drogas, pues hacemos ciertas conductas, ¿no? Y como que si analizamos ahí la conducta, muchas veces estos jóvenes están en un entorno de personas similares, ¿no? Y el entorno también es muy importante para poder predisponer o conocer un poco la forma de comportarse. Armando, Giovanna, ¿tenemos alguna pregunta adicional? Yo creo que ha sido clara la doctora. Como sabemos, el caso está aún en investigación, ¿no? Estamos escuchando la audiencia, en cualquier momento nosotros vamos a volver, por supuesto, con la misma y para escuchar las declaraciones del acusado. Sí, agradecer a la doctora y quizás solamente de parte mía, si hay algún lugar donde, por ejemplo, yo no tengo recursos para hacer un tratamiento, un diagnóstico del Estado gratuito, ¿hay algún sitio donde la gente pueda ir para recibir o llevar a las pacientes que crean que tengan un problema? Así es, justamente con esa pregunta, Armando, es que yo iba a cerrar este enlace, porque si bien hemos hablado de los perfiles, que depende mucho de la edad, ¿no? Es diferente una persona adulta que tiene consumo o emociones violentas a un adolescente, que puede haber un trasfondo ahí de violencia, ¿no? De estar asimilando conductas. Nos pregunta Armando entonces si hay algún centro especializado donde se pueda abordar y cuál es su mensaje también, doctora, porque muchas personas estamos reacias a poder llevar o ir a un psicólogo, no es usual o no lo ven como algo quizá normal o como familia, poder acudir a una terapia, conversar con alguien que nos pueda orientar y mejorar nuestras relaciones intrafamiliares. Claro. Ok, eso es muy importante porque nosotros ya como adultos, en este caso de repente el mensaje ya va dirigido más a la población adulta, pues estar atentas a las conductas de nuestros menores, es más, no solamente de nuestros menores, sino también de nosotros mismos, porque nosotros también podemos tener una reacción, digamos, adversa ante una fuerte carga de estrés, ante una situación inesperada. Entonces es también conocer y manejar nuestra inteligencia emocional, que también nos falta también poder conocer esos aspectos, saber yo en qué momento reacciono de manera brusca, en qué momento tengo que medirme, ¿no? Y si nos vamos ya a nivel institucional, ¿no? A manera preventiva, si bien es cierto la labor en la corte donde yo ejerzo, es más que todo pues a nivel diagnóstico, como para poder conocer, pero también hay instituciones como el MINSA, ¿no? En el cual pues se tejen muchas labores preventivas. Y precisamente ¿no? hacia ahí, disculpe doctora, iba la pregunta que le hice anteriormente, ¿no? Porque imaginemos que esta madre habría estado en medio de tanto dolor, ¿no? De ver a su hijo que la atacaba en más de una ocasión, según lo que hemos escuchado. Entonces, para ella habrá entrado en una disyuntiva: ¿dónde llamo? ¿A quién acudo? ¿O a la policía? ¿O al centro de salud mental? ¿Qué hacer en ese caso, ¿no? Y tantas mujeres que pueden estar en este momento pasando por lo mismo, tantas madres de familia. ¿A dónde acudir? Efectivamente, cuando ya hablamos un tema de consumo de cualquier tipo de sustancia, pues en los centros de salud hay efectivamente metas para tratar estos casos, ¿no? Quizás cuando ya hay ese tema ya detectado, muchas madres, porque también me ha tocado hacer esta labor, llegan a los centros de salud a indicar, ¿no? Que tengo un hijo con estas conductas y se requiere la evaluación. Entendemos que justamente para poder llegar tal vez hay muchas trabas, pero por lo menos hay agentes comunitarios, hay agentes de salud al cual poder nosotros llegar a dar una señal de alerta, ¿no? Ya con una denuncia como tal, para poder hacerle más sustento a esto, ¿no? Las fuentes de salud, tanto del MINSA, también los centros de emergencia mujer, que también están, que nos ayudan también a coadyuvar justamente el tema de violencia contra la mujer. Ok, doctora, muchísimas gracias. Entonces lo importante es no quedarse callado y tratar de buscar, como dijo usted, esta red de apoyo y saber identificar estos patrones que pueden estar variando la conducta de nuestros niños y evitar en un futuro casos como los que estamos viendo en estos momentos tan fuertes como el de Huaura. Y no normalizar, sobre todo, no normalicemos cosas que nos
saca un signo de admiración, ¿no? Ok, estuvo con nosotros Giovanna Armando, la psicóloga Melissa Yasmín Kulki-Mas. Ella es magíster en ciencias criminales especializadas en violencia familiar. Regreso con ustedes, Armando y Giovanna.